Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a hacer un ensayo sobre dos escritores muy importantes del siglo de oro español, específicamente Garcilaso de la Vega y Juan Boscán. Y como siempre, les voy a explicar cuáles son los pasos que hay que seguir para elaborar un ensayo. Les voy a indicar cómo elaborar una tesis, cómo introducir citas directas e indirectas, como parte de este segmento de Transmisiones Te Ayudo con mi tarea, donde nosotros vemos tareas reales de estudiantes que forman parte de mi programa de tutorías y que yo comparto con ustedes, porque si en este momento estás tomando un curso, el siglo de oro te va a ayudar bastante. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de este video en todas tus redes sociales con personas que están estudiando algún curso de redacción, de ortografía o alguna maestría en el siglo de oro español. Como siempre, te recuerdo que si necesitas apoyo en la elaboración de cualquier tarea, puedes contratarme como tutora completamente personalizada vía YouTube. Los pagos se realizan mensualmente, es completamente seguro y yo te puedo apoyar en la elaboración de cualquier tarea de redacción. Recuerda que a veces lo único que necesitamos para salir adelante es un poquito de ayuda. También quisiera recordarles que estamos teniendo nuevos videos todos los días. Estoy explorando la elaboración de shorts en nuestro canal. Si los estás viendo, por favor, compártelos en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. También me puedes sugerir temáticas para esos shorts, que es un esfuerzo que estoy haciendo desde mi canal para darle mayor visibilidad. Y también recuerda que tenemos nuevos videos largos los miércoles, los viernes y los domingos, y que si te suscribes a mi canal, lo cual es completamente gratuito, recibirás una notificación de parte de YouTube cuando suba nuevos videos. También puedes agradecer a toda la gente que envía donativos a este canal. Si quieres hacerlo, es sumamente sencillo. Solamente te vas al botón unirme y seleccionas cualquiera de mis niveles, desde $2.49, $100, $200, bueno, lo que quieras donar a este canal. También hay un nuevo botón de gracias, de donaciones, de ovaciones, en el cual pues puedes dejarme algunas donaciones si quieres apoyar la contenido español en casa. También recordarles que las asesorías que yo brindo incluyen asesorías para hacer poemas, ensayos personales, ensayos científicos, ensayos de causa y efecto, de problema-solución, análisis crítico de obras literarias, elaboración de lecturas detalladas para módulos de maestría y también te puedo ayudar en la elaboración de tesis investigativa. Tengo precios desde $100 al mes hasta $500 al mes. Eso dependerá obviamente de tu necesidad. Y sí aclaro como siempre que esto es una atención completamente personalizada. No son tutorías grupales, que es una pregunta que me hace mucha gente. No, está completamente enfocada a tu necesidad. Los pagos son además vía YouTube, que es una plataforma muy segura. Bueno, entonces vamos a movernos a la explicación de hoy. Vamos a leer primero las indicaciones de esta tarea y luego vamos a dar algunos consejos sobre la elaboración de ensayo y luego vamos a leer un ensayo, ¿no? Para que ustedes vean tareas que en realidad existen y que los profesores envían a mis estudiantes de tutoría. Dice las indicaciones lo siguiente. Escribe un ensayo de redacción sobre la obra de Garcilaso de la Vega y de Juan Boscán. Recuerda incluir en tu ensayo, y esto es importante, citas directas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras o citas parafraseadas. Recuerda que tu ensayo debe tener una tesis a probar, que es un enunciado en positivo donde queda clara nuestra posición, y demostrar que leíste el material de la asignatura. Quiere decir que hay que extraer del material de la asignatura algunas citas que deben ser incorporadas dentro de tu ensayo. Así que gran parte del éxito en una tarea, siempre le digo a mis estudiantes, es tener clara la instrucción. Muchas veces el estudiante cree que entendió lo que el maestro desea, pero no se está pegando a la instrucción, por eso es que la estoy leyendo. En él se deben incluir comentarios sobre las figuras retóricas o de pensamiento, es decir, metáfora, comparación, hipérbole, hipérbaton, ¿no? Lo está pidiendo el profesor en la instrucción, por tanto tendrá que ir en el cuerpo del ensayo. Otra cosa importante, dice el profesor, que el ensayo no debe exceder las 1000 palabras, entonces hay que hacerle conteo de palabras antes de enviarlo, ¿no? Ahora, antes de leer el ensayo, quiero darles algunas generalidades que es importante tener en cuenta para elaborar cualquier ensayo. Primero, es importante hacer una introducción que recoja los aspectos esenciales del trabajo
y que sobre todo presente la tesis de nuestro trabajo, o sea, lo que vamos a probar. Hay que soportar esta tesis con argumentos a lo largo del ensayo. Hay que incluir citas directas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras o parafraseadas. Recuerden que la diferencia es que las citas directas es copiar y pegar lo que dice otro autor dándole el crédito, mientras que en la cita parafraseada ustedes tienen que recuperar las ideas de un autor y decirlo con sus propias palabras. Esto lo explico porque hay profesores que piden que incluyan citas directas de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras o parafraseadas. Te pueden decir en la instrucción, quiero 3 de 40, 3 de menos de 40 y 2 parafraseadas. Pero también hay profesores, y lo he visto mucho en el extranjero, que no les gustan las citas directas y dicen yo quiero que toda la cita del ensayo sea parafraseado. Entonces siempre lo clave es leer la instrucción. En este caso el profesor no especifica, o sea que tenemos abierta la posibilidad de usar de menos de 40, de más de 40 o un parafraseo. Recuerden también, antes de elaborar cualquier ensayo, darle crédito a todos los autores consultados. Redactar una conclusión que haga una reiteración de la tesis y que invite a la reflexión. Evitar el plagio académico, indicando siempre el autor o los autores del documento consultado. Esto es algo muy delicado que se castiga con 0, sobre todo en la universidad. Entonces, si están haciendo un ensayo, por favor, pueden usar las ideas de otro autor siempre y cuando le den el crédito, pero no pueden robar las ideas de nadie, es decir, no pueden copiar bloques de información y pegarlos en su ensayo como si fuera suyo, sino que parentéticamente o dentro del cuerpo del ensayo, ya lo voy a explicar eso, siempre darle el crédito al autor. En el caso que el documento consultado para extraer las citas tenga un autor o dos autores, estos dos autores se indicarán en el ensayo separado por el person, ¿no? Es decir, por ejemplo, este documento es de Pérez y de Rodríguez, entonces se le pone Pérez y Rodríguez. Si solo hay uno, pues solo Pérez. Pero si hay 3 o más autores, solo se indicará el nombre del primer autor seguido del herol en el cuerpo del ensayo, lo cual es un convencionalismo que indica a todos los demás. Entonces, si yo estoy citando un documento de investigación de una revista académica y tiene un autor, lo especifico. Si tiene 2 autores, lo especifico. Pero si tiene 3 autores, solo pongo el primero seguido del herol. Herol significa todos los demás, pero en el cuerpo del ensayo, porque en la lista de referencia, y esto es importante, y lo marco y lo remarco, nunca se coloca herol en la lista de referencia. En la lista de referencia se tienen que colocar todos los autores porque esta es la manera en que ustedes agradecen a ese investigador por su aporte, ¿no? En la lista de referencias entonces se colocan todos los autores y en el cuerpo el herol. El ensayo debe llevar sangría de primera línea, esto es importante, y la lista de referencias debe llevar sangría francesa. La lista de referencias debe estar ordenada alfabéticamente. La numeración de páginas se tiene que colocar arriba y a la derecha, no es a la izquierda, tampoco es abajo y solo es el número. O sea, no se le deben colocar listones, bolas que he visto, así trabajos, no. Lo más formal y sobrio posible. Nunca usar Wikipedia como fuente de información porque no es válido. Usar a la hora de hacer el ensayo la tercera persona del singular. Y además, una cosa bien importante es utilizar fuentes recuperables. ¿Qué significa esto? O sea, fuente recuperable es que yo pueda identificar el autor del documento, o sea, que aparezca nombre, que ese documento tenga título, ¿ok? Que ese documento, si es una fuente recuperada de internet, tenga URL. Si fue publicada en una revista de investigación, se debe colocar el nombre de la revista. Es importante que haya paginación en ese documento, porque todo esto lo que le da es credibilidad a la fuente. Entonces, si ustedes encuentran un documento muy bueno, pero no pueden identificar el autor, no pueden utilizar ese documento para elaborar su ensayo. También, en el caso de esta tarea específica, el profesor proveyó a mi estudiante con todos los documentos. Entonces, en ese caso ya no tuve que hacer recuperación en internet porque el profesor le dijo: de estos documentos que yo te doy, vas a elegir uno para hacer tu ensayo, ¿no? Por eso les digo que es importante siempre leer las indicaciones. Pero van a ver cómo efectivamente los documentos que el profesor le dio tienen autor, tienen título, o sea, es una fuente con credibilidad. Otra cosa importante es que el ensayo debe ir en Time New Roman 12, ¿ok? Recuerden eso.
bueno, esto lo había explicado, aplicar interlineado, sangría de primera línea, y en el tema de la extensión debe ir entre 3 a 5 páginas, a no ser que el profesor requiera de más páginas. Es decir, si el profesor te dice, bueno, yo quiero un ensayo de 10 páginas, es bastante, pero si te lo pide, tienes que seguir la instrucción del profesor. Ok, entonces vamos a comenzar con la lectura. Fíjense que este ensayo es relativamente corto, o sea, son apenas 2 páginas. Y fíjense cómo hay que iniciar el ensayo con un título que recoja lo más importante del trabajo. En este caso va a ser El amor y la sátira en la obra de Garcilaso y de Juan Boscán. Entonces, un título atractivo, ¿okay?, que refleja además el contenido del ensayo. Recuerden también que todo ensayo se va a dividir en introducción, en desarrollo, en conclusión, aquí lo tengo abajo, y por supuesto en una lista de referencias. Ahora, todas estas divisiones que yo hice solamente son para propósito de esta explicación, pero los ensayos no se entregan con esas marcas, excepto lista de referencias. Esto sí, se le pone un antetítulo así como yo lo tengo, pero en el caso de la conclusión, en el caso del desarrollo y la introducción, estas divisiones no se hacen. Esto lo estoy haciendo para propósito de mi explicación. O sea que si ustedes van a entregar un ensayo, no podría ir esto, ¿no? Lo voy a rayar aquí, ¿ok? No iría esto. Esto es solamente para propósito de mi explicación. Recuerden también que en el link de la descripción de todos mis videos, yo les dejo el imprimible de la clase por si ustedes lo quieren descargar y una vez que vean mi video, pues ver un ejemplo de los ensayos que yo traigo para la grabación de estos videos. Entonces, vamos a comenzar con la introducción. Dice así: el amor y la mujer son dos aspectos muy importantes que destacan en la obra de Garcilaso, ya que en sus poemas vemos la presencia del amor cortés hacia la mujer amada, la cual tiene una belleza helénica, pero también, y aunque a muchos sorprende, identificamos una línea satírica o burlesca que salpica la obra de Garcilaso con gran dominio de los endecasílabos y la rima consonántica. De igual forma, Juan Boscán es otro entusiasta del endecasílabo, del soneto, de la octava rima, y esto, vean ustedes, que lo dice un autor, Guillén, en la página 6, ¿no? Entonces, aquí le estoy dando el crédito a este autor, como ustedes se han dado cuenta, espérenme que ahí, a Guillén, y eso lo dice Guillén específicamente en la página 6. Entonces vean ustedes que para indicar el comienzo de la cita yo estoy usando comillas. ¿Por qué razón? Porque esta es una cita de menos de 40 palabras donde estoy copiando y pegando lo que dice Guillén. Ahora, veo ahí que no indiqué el año. Es muy probable que en la fuente original, ok, exacto, no tenga año. Vean, aquí lo puse yo sin fecha. Entonces, como obviamente esto lo dio el profesor, entonces, bueno, ustedes saben que esa fuente es confiable aunque no tenga fecha, ¿no? Porque es una fuente creíble, si no el profesor no se lo hubiera dado a mi estudiante. Entonces, ahí ven ustedes cómo estoy marcando la cita, ¿no? De igual forma, Juan Boscán es otro entusiasta del endecasílabo del soneto de la octava rima. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se van al documento de Guillén en la página 6, van a encontrar específicamente esta cita, ¿no? Pero esto no es plagio porque yo parentéticamente le estoy dando el crédito al autor, ya que al igual que su gran amigo Garcilaso, es digno representante del soneto español, tomando como suyo el tema del amor cortés que lleva al poeta al límite del sufrimiento y del dolor. Y entonces, aquí hay una introducción que está presentando mi tesis, donde estoy dejando claro que voy a hablar de la obra de Garcilaso y de Juan Boscán, y hablo un poquito también de las características de su obra, ¿no? Obviamente esto es un ensayo del siglo de oro español, es un ensayo formal, académico, a nivel de maestría, entonces por eso estoy puntualizando esos aspectos importantes. Ahora vamos a entrar al desarrollo, donde obviamente tenemos que incluir citas, vimos en la orientación, tenemos que incluir algunas figuras retóricas o de pensamiento y demostrar que leímos el documento, como obviamente colocando citas. Son un tips que les doy cuando el profesor diga. Tiene que demostrar que leyó el documento. La manera de demostrarlo es incluir en el ensayo citas del documento, mencionando el autor, el año de publicación y la página. Entonces dice: la presencia del amor en la poesía de Garcilaso está ampliamente explicada en el documento de Antonio Gargano, el cual señala que, y ahora viene una cita, el dolor va menguando no porque el amante del soneto lo sienta menos intenso, sino más bien porque, habiendo él enloquecido por el demasiado dolor, es su propia sensibilidad la que se desvanece. Entonces vean ustedes que aquí lo marqué, esto es una cita directa de menos de 40 palabras.
Por tanto, va entrecomillado, fíjense aquí, y estoy indicando que lo dice Gargano y eso se puede encontrar en la página 133. Entonces, si alguien se va a ese documento, en la página 133, tiene que estar esta cita. Un error muy común que hace la gente es o que inventa la página, lo cual es un error y es muy fácil que los docentes nos demos cuenta de eso, o simplemente no la coloca. Si lo hacen, están violando la normativa y esto se considera plagio. Y por tanto, este trabajo hubiera tenido 0. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego dice, por otro lado, Gargano señala que los conceptos que vierte Garcilaso se combinan con la figura del politóton o derivación en la repetición de palabras con la misma raíz como en estos versos. Entonces, vamos a mencionar un fragmento del verso. Siento el dolor menguarme poco a poco, no porque se le sienta más sencillo, más fallece el sentir para sencillo, después que de sentido estoy tan loco. Entonces vean ustedes que la figura retórica está en la repetición de siento, sentir, sentido, ¿no? Esa repetición de esa S que se siente, ¿no? Y que además va conectado por sentido, ¿no? Que esa es la figura de la derivación, o sea, utilizar palabras que tengan la misma raíz y que estén conectadas por sentido. Siento, sentir, sentido, ¿no? Esto también es una cita directa de menos de 40 palabras. Vean ustedes que se coloca entre comillas, ¿ok? Y estoy indicando el apellido del autor, el año de la publicación, ¿no? Y la página donde se extrajo la cita, ¿no? Si aquí no hay año de publicaciones, porque seguramente no había en el documento original. Pero lo ideal es que si hay año de publicación también se coloque, excepto que no haya, ¿no? Y también es importante señalar que Garcilaso hace uso de la figura del hipérbaton, que es una descolocación de los elementos dentro del verso, para lograr un desorden de los elementos dentro del verso, que aumenta su belleza, la sonoridad y la musicalidad, tal como vemos en el soneto 23. Y aquí viene un fragmento del soneto, y en tanto que el cabello que en vena del oro se encogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Vean ustedes cómo, nuevamente, esta cita directa de menos de 40 palabras, la estoy indicando entre comillas, la estoy extrayendo de la obra. Y también hay algo muy importante, como esto es un fragmento de la obra original y son versos, en vez de la página lo que se hace es indicar el verso. Entonces, esta figura retórica está en el verso 5, en el verso 6, en el verso 7 y en el verso 8. Bueno, y aquí también indiqué en la página 6, ¿no? Para que no hubiera ningún problema a la hora que el profesor revisara, ¿no? También es claro el uso de metáforas de enorme belleza y precisión estilística que nos permiten ser testigos de un amor vivido al límite en el cual la mujer amada se sublima al máximo. Y esa era una de las características más importantes de muchos de los escritores del siglo de oro español, específicamente Garcilaso de la Vega, de Juan Boscán, de Cetina. Ellos normalmente le escribían a la mujer amada. Vamos a seguir leyendo. De igual manera, en su Oda 22, breves estrofas de 5 versos en decasílabos y heptasílabos, Garcilaso toma el tema del amor cortés que lleva al sufrimiento, encontrando una solución métrica que, en verdad, Garcilaso sacaba de lleno de una de las 12 odas de Tasso. Entonces, ¿quién dice esto? No lo digo yo, lo dice este autor, Gargano, y eso se puede encontrar en la página 141. ¿Y cómo yo me estoy protegiendo del plagio? Bueno, parentéticamente estoy indicando los autores. Así se ve que la presencia del desengaño amoroso está presente en esta oda, en la que el poeta confía, aquí en otra cita, directa de menos de 40 palabras, la exposición de la materia principal, que se trata en efecto de la exhortación a una mujer para que ame. Entonces cierro la comilla y estoy indicando la página. ¿Por qué estoy indicando parentéticamente solo la página? Porque arriba ya dije que el autor era Gargano. Entonces sabemos que siempre estamos citando a Gargano y luego aquí estoy indicando la página 141. Hay dos maneras de meter una cita dentro del ensayo. Lo pueden hacer al inicio del ensayo, tal como plantea Gargano, tararara, o pueden poner la cita entrecomillada y parentéticamente ponen Gargano, el año de publicación si hay, si no hay se omite, y la paginación, ¿no? Es importante que ustedes sepan que hay dos maneras de meter la cita. Luego dice, Gargano también señala que Garcilaso está influenciado por autores como Tasso, ya que al hacer la lectura de la Oda a Odilia, esto da paso a una composición de Garcilaso. Entonces viene nuevamente una cita, con la única diferencia de que el reproche a la mujer cambia de signo.
el exceso de amor que ha reducido a pésimas condiciones a Sibario, el amante de Lidia, se ve sustituido por la aspereza de Violante. Se vean nuevamente, colocamos comillas, indicamos que lo dijo Gargano y indicamos la página. Es decir, que Garcilaso se alimenta del amor romántico, del amor cortés, para crear sus propias composiciones estéticas cargadas de sentimiento y dolor, entendido el dolor como el único camino legítimo para un escritor que sufre y que hace suyo este sufrimiento a través de la creación de sus maravillosos versos. El otro aspecto que se puede señalar en la poesía de Garcilaso es la presencia de la sátira, tal como plantea Guillén. Así lo vemos en estos versos de la Elegía 2. Mas, ¿dónde me llevó la pluma mía? Que a sátira me voy mi paso a paso y aquesta que os escribo es elegía. O sea, aquí viene obviamente también una cita. Tal como señala el autor en estos versos, vemos que, y ahora viene nuevamente, el aflorar momentáneo de una veta satírica manifiesta algo más profundo y también más amplio, que es una poética o el alcance de una poética en trance de nacer. Y estoy indicando la página donde encontré esta cita. ¿Y esto quién lo dijo? Lo dijo Guillén. Ahora, una cosa importante es esto que ustedes ven aquí. Ven unos paréntesis y ven unos puntitos. ¿Qué significa esto? Significa que la cita era más grande y que yo suprimí parte de la información. Eso se puede hacer. Ejemplo, hay una cita que a lo mejor tiene 60 palabras y es todo un párrafo, es demasiado grande, ustedes lo pueden suprimir y lo indican colocando paréntesis, puntito, 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 y eso significa que lo suprimieron. También vi arriba en esta tarea algo que me llamó la atención y que se los quería explicar. Vi de pronto un corchete, aquí está, miren, la exposición de la materia principal. ¿Qué significa una palabra escrita en corchete? Significa que esta palabra no es parte de la cita, pero como ustedes están cortando la información y muchas veces eso puede alterar el sentido lógico de la redacción, le faltaba el qué para que lo que yo tomé tuviera sentido. Entonces, si ustedes añaden palabra a una cita, se puede hacer que, tal como señala este ejemplo, ¿no? Es para darle mayor fluidez a la lectura, pero lo tienen que indicar entre corchetes y de esa manera ustedes dejan claro que siempre están dando el crédito y que ese que en realidad lo pusieron ustedes para que la cita encajara mejor dentro del párrafo, porque básicamente los párrafos que entregan un ensayo son como una hamburguesa, o sea, deben haber ideas principales, ¿no? Al inicio del ensayo, ideas de soporte, y en el medio, como una especie de carne, ustedes deben meter la cita. Entonces, cuando uno hace eso y saca esa cita de otro documento, puede ser que no se entienda muy bien o que la cita no empalme dentro de la redacción, y tenemos la posibilidad de corregir eso con este tema de los corchetes, ¿no? Y que lo quería explicar porque es muy importante. Bueno, de igual manera, el mismo Juan Boscán también incorpora la temática amorosa en su poesía, convirtiéndose también en un gran renovador de la poesía española gracias a la influencia de Andrea Navajero, ¿no? Entonces, ya hemos cumplido con parte de la asignación, hemos incluido citas directas de menos de 40 palabras, hemos incluido fragmentos de las obras leídas dentro del curso y ahora vamos a ir a la conclusión y la lista de referencias. En conclusión, se puede asegurar que la temática amorosa y satírica se encuentra enraizada en la poesía de Garcilaso de la Vega y Juan Boscán, ya que son los dos grandes reformadores de la lengua española, incorporando en ella el verso endecasílabo y heptasílabo, sustituyendo los temas épicos y guerreros de los cantares de gesta por el amor profano, carnal y terrenal hacia la musa de la inspiración, es decir, hacia la mujer amada. Y también otros temas que incorporaron, como la naturaleza, el paso fugaz del tiempo, el vivir el momento presente, así como el cultivo de los géneros de las églolas, las elegías y las epístolas. Entonces ya hemos concluido el ensayo y ahora vamos a hacer nuestra lista de referencias. Fíjense que solamente citamos a 2 autores. Aquí también voy a hacer una aclaración importante. Siempre pregúntenle al profesor cuál es el mínimo de autores que quieren para el ensayo. En promedio debería ser de 3 a 5 autores y un máximo de 10 autores. Pero como en este caso el profesor proveyó la literatura, entonces a la hora de hacer la lista de referencias solo listamos las fuentes que él dio, que fueron estas 2. Entonces, vean ustedes cómo en esta lista de referencias tiene sangría francesa. Vean ustedes que no se coloca bibliografía, sino
que se llama lista de referencia, y vean ustedes que en cada fuente consultada se indica el autor, el año de la publicación, el título del documento, la revista de publicación si existe, y en caso de ser una fuente electrónica no olviden que deben colocar el URL, es decir, la dirección web específicamente donde se puede encontrar el documento. En estos casos, estos documentos no se encontraron en la web, sino que fueron proveídos por el profesor en PDF, entonces no se coloca URL, pero realmente no están en la web. Entonces, vamos a ver si seguimos la normativa. Tenemos que indicar Gargano, apellido del autor, A, inicial del nombre, año de la publicación 2002, título del documento, Garcilaso de la Vega y la nueva poesía en España, del acento cancioneril a los modelos clásicos. Incluimos el nombre de la revista, Revista Cervantes, número 2. Entonces hemos seguido la normativa. Aquí quiero aclarar algo importante. Si ustedes están siguiendo normativa APA, en la lista de referencia van a indicar el apellido del autor y la inicial del nombre. Pero si ustedes están usando normativa MLA, tienen que incluir el apellido del autor y todo el nombre. Entonces, digamos que fuera Gargano Aurora. Entonces se tiene que poner todo el nombre. Pero si es APA, solamente la inicial. Vemos aquí el apellido del autor, que es Guillén, la inicial del nombre. Vean ustedes que SF significa que el documento no tiene fecha y se llama Sátira y Poeta en Garcilaso. Poética en Garcilaso. Bueno, y básicamente esta ha sido mi explicación a la hora de elaborar un ensayo. Espero que les haya quedado súper claro. Como siempre digo, la mejor manera de aprender a hacer un ensayo es ver ensayos reales que hayan tenido una buena calificación, que hayan seguido los pasos, para que ustedes vean en la práctica cómo se hacen estas tareas. No es tan difícil, pero sí te recomiendo que si ya llegaste hasta aquí y viste mi video, descargues el PDF y lo leas para que vayas viendo las marcas que yo fui haciendo. Y siempre la mejor manera de aprender es seguir un buen modelo. Yo siempre digo que me da mucha risa que encuentro muchos canales que explican un ensayo, es un documento estructurado con tesis, citas, introducción, desarrollo y conclusión, pero es muy difícil que en esos canales nos provean un ejemplo. Y la mejor manera de aprender es siempre con un ejemplo. Entonces, si en este momento estás elaborando un ensayo, una estrategia que te recomiendo es que le solicites a tu profesor un ejemplo perfecto, o sea, de otro estudiante que haya entregado un muy buen ensayo, no para copiarte, sino para leerlo y ver específicamente cómo ese estudiante estructuró su trabajo. Siempre tener un modelo es muy importante. Bueno, espero que les haya gustado esta transmisión. Espero también que se suscriban a mi canal, me regalen un like, eso es completamente gratuito. Y te recuerdo que si en este momento estás tomando un curso de literatura, de redacción, de análisis crítico, una maestría en el siglo de oro español, estás haciendo una tesis monográfica y no sabes cómo introducir las citas dentro de tu tesis, pero sobre todo si estás haciendo un ensayo, que normalmente es la tarea por excelencia que se deja en programas de licenciatura o de maestría, recuerda que puedes contratarme como tutora completamente personalizada en YouTube. Solamente te vas al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionas, yo te recomiendo iniciar con mi nivel de $100 al mes. Si luego en el transcurso de nuestro trabajo vemos que necesitas más horas, pues te puedes mover de nivel. También es importante que una vez que hagas el pago me envíes un correo electrónico a espanolencasalatinamerica@gmail.com. También me puedes escribir por WhatsApp para que nos pongamos de acuerdo. Les mando un beso, un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.